¿Seguimos? ¿Vamos bien? ¿Vamos lento? ¿Vamos rápido? ¿Cómo? Bien, listo. Bien. Y ahora sí viene un poco el fundamento de cómo es la participación de la histamina en las alergias. Este gráfico es de Neil, está re lindo para que lo puedan ir a ver y que les quede un poco más clara la situación. Bueno, primero ya deben haber desarrollado algo en microbiología. ¿Vieron un poco del shock anafiláctico? ¿O sí? Bien, perfecto. Bueno, siempre está la presencia de un antígeno, ¿sí? Que es el que va a producir la reacción. Ese antígeno puede ser o un insecto, o la picadura, por ejemplo, de un insecto, que los insectos normalmente lo que tienen es el ácido fórmico, por ejemplo, la hormiga, que es lo que hace que reaccione el organismo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el polen, puede ser el contacto con una superficie, por ejemplo, de plástico, el acrílico, el látex, ¿sí? Diferentes situaciones, y lo que va a hacer es presentárselo a la inmunoglobulina E. Siempre recuerden que todas estas reacciones no suceden con la primera exposición al alergeno, siempre ocurren a partir de la segunda. Y eso también es importante reconocerlo porque ustedes, por ejemplo, pueden ponerle anestesia a un niño por primera vez, no sucede nada, pero la segunda vez sí les va a suceder un shock anafiláctico, ojalá que no, pero o sea, no se va a desencadenar la primera vez que el organismo tenga contacto con esa sustancia. Siempre ocurre a partir de la segunda vez. Porque después pueden decir ustedes, no, ¿cómo? ¿Qué pasó? Si le hice una restauración y salió todo bien. Entonces, bueno, va a pasar a partir de la segunda. Bien, entonces, una vez que se pone en contacto con la inmunoglobulina E, esta va a ser la encargada de llevársela y presentársela al mastocito, que dijimos que era el que tenía adentro todos los gránulos de histamina, ¿sí? Entonces, una vez que se une, lo que se va a producir es un cambio, ¿sí? Iónico en el interior del mastocito. Va a ingresar el calcio al interior y eso va a producir la exocitosis de todos estos gránulos que estaban en su interior que almacenaban la histamina. Entonces, esa histamina lo que va a hacer es comenzar a ir por el torrente sanguíneo y a ponerse en unión con los receptores que habíamos dicho recién y a desencadenar los procesos en los diferentes órganos. ¿Se entendió? Es un poco complejo, o sea, tienen que ir como de lo macro a lo micro. Lo que es muy importante que entiendan es que los medicamentos o los fármacos no van a actuar a nivel del mastocito, ¿sí? Van a ir a actuar después a nivel de los receptores. O sea, lo que van a evitar es que la histamina se una al receptor para que ejerza la acción en el órgano. Pero la histamina siempre se va a ir liberando hasta que llegue un punto que no tenga más este antígeno y que no se desencadene más ese proceso de respuesta inflamatoria. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? ¿No? Bien. Bueno, ahora vamos con el shock anafiláctico y la definición de lo que es la anafilaxia, ¿sí? Cuando hablamos de anafilaxia hablamos de una respuesta exagerada, ¿sí? El organismo lo que va a hacer es responder ante un alergeno, ante un antígeno, de forma exagerada. O sea, no es una respuesta normal esperada ante la unión del antígeno con el anticuerpo, ¿sí? Va a ser exagerado, esto que les explicaba recién, el paciente va a estar previamente sensibilizado, es decir, ya había tenido un contacto previo con ese elemento o con esa situación que lo llevó ahí y lo pone en una situación que es potencialmente mortal, porque lo puede llevar al shock anafiláctico. O sea, anafilaxia se llama a esa respuesta inicial, ¿sí? Y el shock anafiláctico es cuando la respuesta es más grave y representa una urgencia. Yo les pongo, por ejemplo, el ejemplo de mi hija. A mí me pasó con mi hija, llegamos al estado de anafilaxia, no llegamos al shock, pero la picó una hormiga. La picó una vez, no pasó nada. Ya la segunda vez cuando la picó, bueno, se desencadenó todo este proceso. Tuvimos suerte, justo, digamos, camino al pediatra cuando pasó, no llegó a ser una urgencia, pero porque se trató a tiempo. Pero esto sucede, por ejemplo, en cuestiones de segundos. O sea, la persona se empieza a brotar, empiezan todos los síntomas en una situación de urgencia a urgencia. O sea, porque no sucede que a mí me dé tiempo, no es que pasa en una hora, pasa de 5 a 10 minutos, tiene una persona totalmente inflamada y totalmente por ahí con un rash cutáneo entero del cuerpo.
Entonces es rápido el actuar, por eso es necesario que ustedes conozcan. Bueno, y acá puse situaciones que nos pueden llevar a este shock anafiláctico o a la anafilaxia. La anestesia, porque los componentes, si bien ya eso ya lo han visto, no por ahí la droga en sí, pero sí los componentes que se utilizan para estabilizarla y para poder colocarla en el tubito del anestetubo, son los que llevan a que la persona tenga una reacción a eso. Los parabenos, bueno, todos los estabilizantes. Parabenos es lo más significativo, pero hay otros que también lo pueden desarrollar. Algunos fármacos, ¿sí? La amoxicilina, por ejemplo, es la que hemos visto que produce y desencadena reacciones alérgicas. La amoxicilina capaz que no nos dé un shock anafiláctico, sino ya más clínicamente se vean como erupciones cutáneas, un rash, pero tal vez no sea tan mortal. El látex de la goma dique, ¿sí? Me ha pasado también en el consultorio pacientes que no avisan que son alérgicos al látex y que han comenzado con un proceso leve, pero cuando el paciente ya sabe que es alérgico al látex, tienen que utilizar guantes de nitrilo, no toquetearle la cara demasiado, tal vez evitar el aislamiento si se puede. Obviamente hay procesos odontológicos que sí o sí lo tienen que utilizar, pero por ahí, bueno, tomar las medidas, pero pasa, o sea, es común, no es tan aislado el hecho. El acrílico de las prótesis también de cromo, vieron que utilizan como una estructura de metal, no sé si han visto algo de prótesis, ¿no? Bueno, a veces se utiliza como una estructura metálica que tiene ciertos metales que son alérgicos, tiene cromo, por ejemplo, es el mismo que se utilizan los aritos, las chicas. Vieron que a veces uno tiene reacción a los aritos, que dice no puedo usar el arito fantasía porque me produce, porque van liberando ciertos metales, entonces esos metales hacen un tipo de reacción. En la prótesis pasa lo mismo. Capaz que no lo vean inmediato, sino eso también lo van a ir viendo con el tiempo, por cómo queda la mucosa, queda como irritada, de otro color. Bueno, y algunos animales, los gatos, el pelo del gato, lo que dijimos recién, el ácido fórmico que tiene la hormiga, después algunos alimentos, la lactosa, bueno, todas esas cosas. Bien, signos del shock anafiláctico. Esto es muy importante, se va a relacionar con lo que dijimos recién de lo que producía la histamina en los diferentes órganos. Bueno, está medio chiquitito. Primero es la disminución de la presión arterial, junto con un éxtasis sanguíneo, que lo dijimos recién. Se encharcaba la sangre, ¿sí? Entonces, si se encharca la sangre, tengo una hipotensión, y esa hipotensión también me va a llevar a que el paciente esté en un estado más complejo, porque por ejemplo, si yo le quiero administrar por vía endovenosa ciertos medicamentos, yo sé que la sangre está encharcada, entonces no va a perfundir y no va a llegar a los distintos órganos. Es un dato a tener en cuenta. La broncoconstricción, dijimos que habían receptores H1 a nivel del árbol bronquial, entonces produce broncoconstricción. Y a su vez, en relación al aparato, a las vías aéreas, se va a producir un edema de glotis, ¿sí? Un angioedema. ¿Por qué? Porque dijimos que este encharcamiento sanguíneo, éxtasis se llama también, lo que iba a llevar era que aumentara el edema. O sea, al quedar encharcada la sangre, empiezan a salir todos esos factores y se produce edema. El edema de glotis es el más peligroso porque no le está ingresando aire a la persona, al pulmón, y encima en los pulmones tenemos broncoconstricción. Entonces son dos situaciones que van de la paz. Luego tenemos, bueno, la contracción de la célula endotelial, justamente para que se produzca el edema y el edema. ¿Sí? ¿Vieron cómo vamos asociando lo que producía la histamina? ¿Van bien hasta acá? ¿Quieren que lo repitamos? ¿No? Vamos. Igual ahora lo vamos a volver a ver. Sí. ¿Siempre ese orden? No, o sea, uno los ordena para que los podamos estudiar y entender, pero son reacciones que van dándose todas de manera simultánea, porque lo que va sucediendo es que esa histamina que estaba almacenada se libera del mastocito y va actuando en los distintos órganos. O sea, va al sistema nervioso central a hacer una acción, a la parte del músculo liso a hacer otra, y va como dividiéndose. Tal vez lo dividimos así para que
para que tenga un orden de estudio, pero en realidad va todo al mismo tiempo. O sea, el angioedema se te va produciendo igual, no es que primero se te encharca la sangre, todo repentino y todo sucede al mismo tiempo. Por eso muchas veces, por ejemplo, en mi caso, cuando mi hija llegó con la situación de la anafilaxia, lo que primero que hizo el pediatra fue medirle la saturación de oxígeno, porque como la sangre queda encharcada, no se sabe si está saturando bien o no, y a su vez está la broncoconstricción, por eso se van relacionando todos los sistemas, ¿sí? Es algo que va todo a la par. Bien, ahora vamos a los síntomas. Lo que les dije recién eran signos que nosotros entendemos porque estamos estudiando justamente lo que hace el histamina. Pero los síntomas por ahí los vamos a ver en el paciente. Vamos a encontrar la urticaria, ¿sí? El paciente se va a brotar, va a tener, le va a picar la piel, ¿sí? Capaz que de la zona, o ya directamente cuando se disemina la histamina por todo el cuerpo, le pica literalmente por el cuerpo. El prurito y la urticaria no va de la mano, la urticaria por ahí es más el signo de ver la piel irritada, de ver manchitas, ¿sí? Que todo está relacionado con la liberación del histamina. El angioedema, como les decía recién, se los puse así resaltado en rojo, porque es la situación que es potencialmente mortal. Se empieza a acumular ese líquido a nivel de la laringe y evita la obstrucción del paso del aire. El colapso vascular, justamente por este edema y por este encharcamiento de la sangre, la hipotensión, y aparece también la dificultad respiratoria. Pero estos dos son los más importantes a nivel de la situación mortal. La dificultad respiratoria aparece justamente por la broncoconstricción y por el angioedema, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los fármacos que van a servir para revertir la acción del histamina. Todo este grupo lo que va a hacer son antagonistas competitivos, es decir, que van a ir a competir en el sitio de unión que tiene la histamina, o sea, en el receptor, para que no se una la misma, es decir, para que no se una la histamina. Por eso les decía que lo que no hacen es frenar la salida de la histamina. El proceso fisiológico se sigue produciendo. Lo que hacen es ocupar el receptor para evitar de que se una la histamina. Por eso muchas veces los tratamientos son prolongados, porque esto no es que, si bien la situación se presenta rápida, el cuerpo está varios días liberando histamina, ¿sí? Porque por ahí, por ejemplo, ante una picadura, vuelvo al ejemplo de la hormiga, el ácido fórmico queda en el cuerpo dando vueltas un montón de tiempo. Entonces, hasta que no desaparece ese alergeno, no cede la liberación de histamina. La liberación de histamina sigue de manera continua. Entonces, por ahí no es que le vamos a dar 1 o 2 días el antihistamínico, lo va a tener que tomar un poco de manera prolongada, porque lo que hace es ocupar ese receptor. ¿Se entendió eso? Es lo más importante. Bien, dije todo. Bien, se van a clasificar de 2 maneras. Los antagonistas de los receptores H1, ¿sí? Que son los principales que van a utilizarse para este caso. Ahora vamos a ver igual los H2, pero los H2, como dijimos que estaban expresados en el estómago, tienen otra función acá. Bien, se van a dividir en 2, los de primera generación y los de segunda generación. La droga madre de este grupo es la difenhidramina. Es la que tienen que conocer, que es la que va a marcar al grupo. O sea, las otras van a tener diferencias, pero esta es la principal. ¿Y por qué se dividen en primera y segunda generación? Porque se pudo lograr un cambio y evitar efectos que tenían los de primera generación. Los de primera generación lo que tenían eran que atravesaban la barrera hematoencefálica y llegaban al sistema nervioso central. Y lo que hacían era producir efectos de sedación, ¿sí? Era el principal efecto adverso. Entonces, por ejemplo, una persona que estaba con un estado alérgico que era un poco más crónico y manejaba una maquinaria se dormía, entonces no los podíamos utilizar porque era riesgoso. Se dormía usando una máquina agropecuaria que son gigantes, es una situación que lo ponía, por ejemplo, en peligro de muerte. Así que, y la reacción alérgica, una rinitis, por ejemplo, que se trata con este tipo de medicamentos, es una situación
yo ponerlo en riesgo de vida, ¿se entiende? La rinitis, ¿saben lo que es la rinitis? Es la inflamación de la nariz cuando tenemos agüita y sale agüita por un estado alérgico. Bien, y después tenemos los de segunda generación, donde ya encontramos la loratadina, la cetiricina, ¿sí? Que al no atravesar la barrera hematoencefálica no producen tantos efectos a nivel de la sedación, a nivel del sistema nervioso central. Y otro dato que es muy importante, tampoco tienen efectos sobre los receptores muscarínicos, porque muchas veces, ¿alguno ha tomado un antihistamínico? Sí, por acá me dice que sí. ¿No sienten una sequedad bucal? Bueno, eso es porque se une a receptores muscarínicos, ¿sí? Y los antagoniza. ¿Se acuerdan que estaban presentes, por ejemplo, a nivel de la saliva? Sí. Bien, o sea, de la glándula salival que producían saliva. Bueno, eso es otro efecto secundario que tienen los antihistamínicos, que al unirse a esos receptores producen, por ejemplo, sequedad bucal, y es bastante incómodo. Cada uno está con ese estado alérgico, no tiene saliva, entonces, bueno, se fueron mejorando y los de segunda generación lograron esta diferencia que es importante. Entonces, dos diferencias importantes de este grupo: no atraviesa la barrera hematoencefálica y no presenta efectos muscarínicos. ¿Bien? Bueno, la acción farmacológica estimula y deprime el sistema nervioso central. Y van a decir, se quieren con la aspirina. No, es por lo que les decía recién. Está un poco incierto los mecanismos que se ejercen en el sistema nervioso central. Entonces tienen acciones por momentos estimulantes y por momentos que depriman, ¿sí? Pero principalmente el efecto adverso es la sedación. Bueno, ahí lo dice, inquietud también produce, nerviosismo, insomnio. Por eso es como que algunas personas van a ver que te van a decir, no, a mí me reestimula, estoy repila cuando tomo un antihistamínico, y otro que te dice, no, estoy muerto del sueño, no puedo. Bueno, porque ahí viene la idiosincrasia que vimos al principio de año, cada persona responde diferente porque se expresan de forma diferente estos dos receptores, ¿sí? Y bueno, van a estar más presentes con los de la primera generación, ¿sí? Y en el músculo liso, lo importante que van a producir es a nivel vascular la vasoconstricción para evitar de que se produzca el edema, ¿sí? Y a nivel bronquial la broncodilatación, es decir, permitir la entrada de aire al bronquio. Bien, luego la permeabilidad capilar van a ir haciendo como exactamente todo lo contrario que vimos que se producía recién con la histamina, ¿sí? Van a bloquear la permeabilidad capilar, van a evitar que se produzca el eritema y el prurito, es decir, que el paciente tenga la picazón, que se desencadenen esas manchas eritematosas, esas manchas rojitas, y en las glándulas va a inhibir la secreción de las glándulas salivales, las lagrimales y otras exócrinas. Por eso, por la acción muscarínica que tienen conjunta. Bueno, las generalidades farmacocinéticas, todos se administran por vía oral principalmente. Vamos a ver que, bueno, en una situación de urgencia o de emergencia no la vamos a administrar por vía oral, la vía va a ser diferente, pero la mayoría sí vienen en comprimidos para los tratamientos como crónicos de las alergias. Tienen tiempos de vida cortos, por ahí la loratadina es la que tiene tiempo de vida un poco más larga, ya la vamos a ver, y se excretan por orina. Estas son como generalidades del grupo. Bien. Y los efectos adversos más comunes, la sedación, mareo, fatiga, bueno, todo asociado a la parte del sistema nervioso central. Temblores, náuseas, falta de apetito, ¿sí? Pero el principal, quédense con que es la sedación. Bueno, la que vamos a utilizar en una situación de urgencia va a ser la difenhidramina. Pero, este es el dato más importante, es lo que quiero que se lleven, que nunca va a suplantar a la acción de la adrenalina, ¿sí? Siempre, ante la presencia de un shock anafiláctico, lo que va a salvar la vida del paciente es la adrenalina, que ya la vieron con la doctora. ¿Se acuerdan cómo venía presentada? Venía en un EpiPen, que era como si fuese un lápiz, ¿sí? Que el paciente lo colocaba intramuscular, que ya venía dosificado. Entonces, que ya tiene como un antecedente marcado de alergia y que puede desarrollar ese shock anafiláctico, es recomendable que su vida la desarrolle con ese lapicito, o en la cartera, o en la mochila, ¿sí? Si es un niño que se va a dar campamento con eso,
Entonces ya sabemos que ante una situación que se desencadena en pocos segundos, puede acudir y siempre acudir a la adrenalina, porque es la que va a generar la broncodilatación inmediata. Chicas, vamos a seguir, de verdad, o sea, es la segunda vez que se lo digo porque me desconcentro a verlas. ¿Quieren salir afuera a charlar? No, pero es que no me digan, profe, está bien y seguimos la misma. No, no me sirve, no es un grupo de niños de 4 años, es lo que hablamos el otro día. Es la única que va a salvar la vida y es la que va a producir esa broncodilatación inmediata que yo necesito para que el paciente no corra el riesgo de su vida. Lo que va a hacer el antihistamínico, a ver, allá están las manos levantadas, ¿no? Lo que va a hacer el antihistamínico es retardar esa unión de la histamina, ¿sí?, al receptor y evitar de que ese proceso siga produciéndose. Pero es como el segundo que va a intervenir, ¿sí? O sea, es el que me va a dar una mano en el sitio de unión de la histamina, pero el único que me va a salvar la vida del paciente es la adrenalina. ¿Sí? ¿Qué me van a preguntar? Se usan entonces como los dos juntos, pero Sí. primero nos conviene colocar la adrenalina. Claro, la adrenalina es la única que te va a producir esa broncodilatación inmediata y a su vez también que va a elevar la presión sanguínea y que va a hacer que la sangre empiece como a fluir por el torrente sanguíneo y recuperar la circulación. En realidad el principal efecto es la broncodilatación, o sea, porque si no tengo oxígeno no vivo básicamente. Sí, este va a ayudar y también lo que va a ayudar es el corticoide, ¿sí?, que se pone una dexametasona, o sea, los tres van a la par, pero la adrenalina es el que va primero. Sí, para hacer un aporte de lo que dice la doctora, lo que pasa es que la adrenalina también es inmediata, la acción es muy rápida, ¿sí? Entonces el corticoide va como efecto secundario, es más lenta la vía, seguro que digo corticoides, y es muy lento el mecanismo, ¿sí? Entonces creo que lo que hace mucho también es eso, poner la droga de urgencia, ahora la vía aérea, inmediatamente se recupera, porque si no por 10 segundos se puede morir, y hemos tenido que hacer una que se muerte por un accidente de ventilación respiratoria. Entonces hay que estar muy atento a ese dato. Bueno, la medicación primera es un protocolo, porque justamente la acción es muy rápida. Claro, sí, la adrenalina, recuerden que es la primera que va a ir a actuar con el receptor beta 2 del árbol bronquial, ¿sí?, para que se ubique. Después viene el glucocorticoide que va a evitar que se produzca el edema, pero tiene que ir primero a suprimir a la glándula suprarrenal, o sea, tiene que hacer todo un mecanismo, y el antihistamínico lo que va a hacer es decir, bueno, me voy a unir a los receptores, evito que se una la histamina, pero la histamina sigue saliendo, entonces no lo vamos a lograr de forma tan inmediata. Bien, ¿y cómo viene presentada la difenhidramina? ¿Sí? Como es una situación de urgencia, viene presentada en ampollas, ¿sí? Se puede administrar por vía intravenosa o por vía intramuscular profunda, pero si dijimos que hay un encharcamiento sanguíneo, lo más correcto y lo más adecuado es que sea intramuscular, porque si también, ustedes imagínense lo que hablaba recién, que hacía la analogía con una pista de viaje, con una ruta. Si yo tengo todos los autos apelotonados y meto un medicamento y no va a llegar a los órganos porque está todo encharcado, o sea, está todo congestionado. Entonces la vía intramuscular es la que va a hacer que llegue un poco más rápido la acción. Acá están las dosis, son de 10 miligramos a 50 miligramos. El máximo son 100 miligramos por día. Normalmente se coloca una sola ampolla en el caso de urgencia y después se va haciendo evaluación del paciente de signos y síntomas cada 1 hora, cada 2 horas. Se presenta la ampolla, viene de 10 miligramos por 1 mililitro, ¿sí? Si vienen de 2 mililitros va a traer 20 miligramos, creo que esa también está. Bueno, la loratadina, que fue la que les nombré recién, esta sí tiene un tiempo de vida un poco más prolongada, es del grupo de los de segunda generación, no va a producir la sedación que dijimos que tenía la difenhidramina, y es bueno, más que nada para el tratamiento de rinitis, lo que hablábamos recién, un tratamiento de un uso más crónico, por eso se administran estas por vía oral. Bien, y no atraviesa, eso también es importante, la barrera hematoencefálica. Bueno, la cetiricina es también del grupo de las de segunda generación, son las que más se utilizan para los tratamientos crónicos. ¿Nadie ha usado cetiricina en esta época? ¿No? Bueno, qué suerte tienen, no tienen alergia. Bueno, es bastante utilizada la cetiricina. Se presenta en comprimidos, se presenta también en gotas, se puede usar de forma pediátrica.
Y bueno, tiene los mínimos efectos anticolinérgicos, porque pertenece al segundo grupo, al grupo de las de segunda generación. Bueno, y para finalizar con este grupo, otra aplicación clínica que tiene es para la sinostosis. Que la sinostosis son esos mareos que uno sufre ante los cambios rápidos de la aceleración. Por ejemplo, cuando uno se toma un avión, vieron que empieza a subir el avión, sube, baja, bueno, y muchos se marean. Entonces, como tienen acciones a nivel del sistema nervioso central, lo que hacen es evitarlo. La difenhidramina también es la droga que se utiliza para estos casos. El dramamine, ¿no? ¿No se han tomado un dramamine? ¿Tampoco? Sí, la verdad es que sí. El dramamine por ahí cuando van a Chile, los caracoles, bueno, es otra situación que también se pueden utilizar antihistamínicos. Bien, y ahora vamos a los antagonistas H2, que les dije que era como otro capítulo aparte. De hecho, cuando vayan a estudiarlo, el libro lo desarrolla en un capítulo de sistema digestivo. No van a tener que estudiar todo el capítulo, simplemente ver ciertos medicamentos de este grupo, ¿sí? Y lo que van a hacer es inhibir a los receptores H2, que son los que están presentes en la célula parietal, y los que van a ser los encargados de producir esa secreción gástrica. ¿Me levantaron la mano ahí? No, porque no veo de este lado. No, se está tirando. No, Lo que voy a ir a la mano ahí. Bien, entonces lo que hacen es unirse a la célula parietal y evitar que la histamina interactúe con esta y produzca la secreción ácida. Bien, estos son los más representativos de este grupo. La que utilizábamos un montón hasta hace un tiempo era la ranitidina. Ahora la que más utilizan es la famotidina, ¿sí? Que vino a reemplazarla porque fue retirada del mercado, ¿sí? La ANMAT la tuvo que retirar, no porque en sí la ranitidina produciera un efecto adverso grave, sino porque uno de sus componentes para estabilizarla lo que hacía era ser teratogénico, ser carcinogénico, perdón. Entonces directamente se retira del mercado. Pero por ahí, si van a los hospitales, queda algo, van a ver que la primera droga de rescate ante, por ejemplo, una crisis gástrica va a ser esta. Sí, Profe, ahora sí. Sí. ¿La ranitidina puede ser que se ocupe mucho en el ámbito veterinario? Sí, puede ser. No me ha pasado, no creo en realidad, porque en realidad la ranitidina es para como antiácido, no sé, no. ¿Te suena de esa parte? Creo que tengo en casa por eso. Porque... Sí, puede ser, es que era bastante común, era de venta libre la ranitidina, por eso puede ser que haya quedado, y capaz que si vas a un hospital todavía alguna ampollita hay y pueden colocarlo. Pero bueno, se retiró del mercado justamente por esto. Más que nada por el uso crónico, o sea, si se toman una ranitidina no pasa nada, pero bueno, el uso crónico llevaba esto. Claro. De hecho creo que está acá el componente, no lo dice. Bueno, pero ve que este es el tipo de alerta que larga la ANMAT, o sea, si ustedes van a los boletines oficiales del gobierno, sale que esta droga ha sido retirada del mercado y el fundamento, sale hasta el código y el nombre de la sustancia que justamente producía este efecto adverso. Bien, hemos finalizado, chicos, lo que les decía recién. Ustedes tienen que estudiar del capítulo 45 solo los antihistamínicos H2.